Muy bien, y la gran pregunta era, ¿de quién es esta carne? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Cuál es la empresa detrás de la cual iba este camión cargado con esas medias reses? Muchos especularon con que porque las cargaban en otro camión las iban a vender. Bueno, tenemos la posibilidad de estar en el lugar justamente donde se trabaja todo esto. En el lugar a donde iba en camino esta carne procedente de Junín de Buenos Aires. En ese lugar está trabajando Sofía Fernández. Sofi, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, Julián, Marisol y en casa también. Sí, efectivamente nos encontramos en el lugar donde tenía que llegar ese camión con esta mercadería que lamentablemente sufrió este incidente vial y estamos con la encargada de la carnicería. Ella es María de los Ángeles Rodríguez, a quien le agradecemos por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué nos puede contar ya después de pasada media jornada después de este incidente vial, que me imagino que en un principio los preocupó mucho, después los incidentes que se produjeron en el lugar y también saber cómo está el chofer? Bien, realmente nosotros, cómo sucedió la colisión, no estamos al tanto todavía. Sí sabemos que fue con otro vehículo. Cuando nos llamaron y nos informaron, nos dirigimos al lugar y bueno, nos encontramos con la escena en la cual se han encontrado todos. El camionero, gracias a Dios, tuvo lesiones leves y ya fue dado de alta. Pero bueno, llegamos al lugar, lógicamente la gente empezó a acoplarse y a juntarse y a llevar carros para llevarse mercadería, lógicamente. Eso en realidad en primera instancia nosotros ya sabemos de antemano por una cuestión bromatológica y el tiempo que llevaban las medias ahí, que pierden su cadena de frío y que iba todo a decomiso. Por una cuestión de cuidados y de que la gente empezó a acoplarse, empezó a tirar piedras y demás, tuvo que intervenir la parte policial. No se podía hacer el decomiso ahí, teníamos que trasladarlo hacia la base, que es acá donde nosotros íbamos a recibir la carne procedente de Junín, y acá con la supervisión tanto de bromatólogos de la municipalidad como gente del municipio y nuestro bromatólogo y técnico, proceder al decomiso de la carne. Más o menos, ¿de cuántos kilos de carne estábamos hablando que trasladaba ese camión y que iba a hacer la mercadería para ustedes? Mira, en realidad estamos estimando un alrededor de 3.000 kilos. En plata no te lo podría decir porque los papeles, vuelvo a repetir, quedaron adentro de la cabina del camión. Estábamos esperando poder recuperarlos para ver la cantidad de kilos exactos que fueron verificados por ganadería en Alvear. Claro. El recorrido era Junín, San Rafael y después llegar hasta acá, hasta la ciudad de Mendoza. Exactamente, hace Junín toda la parte del sur y luego viene acá a descargarnos a nosotros. Y en este sentido, ustedes nunca habían tenido otro inconveniente, siempre trabajan con el mismo proveedor. No, la verdad que no, siempre hemos trabajado con ellos, nunca hemos tenido inconveniente, ninguno. La carga llega en tiempo y forma y llega con la temperatura que tiene que llegar y demás. Por ahí las especulaciones de la gente, vuelvo a repetir, que era que nosotros íbamos a comercializar esa mercadería y no, la realidad es que es carne que no está apta. Vuelvo a repetir lo mismo que dijeron los bromatólogos anteriores, es carne que no estaba a la temperatura correspondiente y aparte de eso tenía contaminación cruzada por un montón de otros factores, no solamente la temperatura, sino que había medias res que habían tocado la tierra y muchas otras tenían esquirlas y pedazos del mismo impacto del camión, ¿no? Entonces por ahí la gente no está al tanto de eso. Sí, te vuelvo a repetir, estuvo en el lugar y bueno, la gente empezó a tirar piedras, empezó a insultar y demás, ¿por qué no le dábamos carne? ¿No? La situación la verdad que fue bastante engorrosa para todos, lastimosa también porque nada, hubo mucha gente que la veíamos ahí que quería la carne, pero no fue una... Bien, ahí estamos escuchando a María de los Ángeles Rodríguez, es la encargada del frigorífico, dijo algunas cosas importantes que ya le dieron el alta al camionero, estiman que se perdieron 3.000 kilos de carne, pero no le puso precio a esa cantidad. No, y lo más relevante que tiene que ver con el tema de que bajo ningún punto de vista se pensó en vender esa carne. Ni tampoco en dársela a la gente, porque era otra de las preguntas posibles. Si en algún instante de todo el revuelo que se armó, habían quizá considerado, está bien, regalarla, tanto que se pedía, tanto que se exigía, tanto que ese fue el motivo de que combatiera la gente contra la policía de Mendoza esta mañana en Guaymallén, tal vez habían planteado, ok, démosla. De ninguna manera, porque acá el problema no era
el material, no era el bien, sino justamente no hacer un daño a la salubridad de la población. Eso dicen ellos, eso explican. Cadena de frío alterada, contaminación cruzada porque muchas veces tocaron el pavimento, pero además, un punto no menor, esto que tiene que ver con esquirlas, con vidrios, con cuestiones que tocaron esas reses de carne a partir del incidente y los daños materiales que hubo. En el medio recordemos algunas cuestiones que quizá para quienes vieron todo el procedimiento, quienes siguieron, por ejemplo, la buena cobertura que hizo nuestro noticiero Edición Mediodía, ya es información conocida, pero tengamos en cuenta lo importante que fue que el camión no cayera encima de nadie. Pensemos la cantidad de autos que a esa hora, 1 menos cuarto, 12:30 del mediodía, transita por esa zona, cae todo el camión, cae toda la cabina, el acoplado, no aplasta a ningún vehículo. Sí. Eso es recontra positivo. Fíjense a dónde queda. Sí, impresionante, porque directamente ocupó todo Cañadita Alegre. Todo. Fíjate, toda la Sí. calle. Retomamos el vivo con Sofía Fernández. Sofi, te escuchamos nuevamente. Sí, exactamente. Bueno, estábamos escuchando a María de los Ángeles Rodríguez, la encargada de esta carnicería donde venía justamente la carne proveniente desde Junín de Buenos Aires. Nos estabas comentando que en realidad no era una decisión de ustedes, más allá que evidentemente no se podía consumir esa carne. Para todos aquellos que estuvieron en ese lugar y si nos están viendo, es por una cuestión de seguridad de salud para esas personas. Exactamente, el municipio de Guaymallén hace bastante que viene tomando los recaudos correspondientes sobre tomar muestras de carne. A nosotros nos ha tocado en su momento, porque nada, por eso mismo que dijo la bromatóloga, hay una bacteria especial que afecta mucho más a los niños, entonces hemos tenido casos elevados en Mendoza, entonces por una cuestión de salud y de sanidad, es una carne que no se puede comercializar. Vuelvo a repetir que llegó acá, se le produce un proceso químico donde la carne no es apta para consumo, se termina de cerrar el tema ese. Sí, los escucha María de los Ángeles. Hola María de los Ángeles, buenas noches, aquí Marisol y eso Julián. Primordialmente. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás Marisol? Hola Julián. Allí en el frigorífico. Buenas noches. Desde luego que esa carne está asegurada, ¿verdad? Sí. ¿Eso van a recibir el pago pronto, dentro de un tiempo? ¿Qué saben de ese aspecto? Mira, principalmente nos hemos abocado a la salud del chofer, del camionero. Esos serán trámites y papeletas que tendrán que resolverse después, está entre asegurada. seguros y demás. Por el momento estamos tratando de que el camionero que ya está bien, y el tema del seguro, porque el camión aún sigue ahí, todo el tema del SEMI y demás, y hay que esperar para que lo remolquen y todas esas cosas. Así que nos estamos abocando a eso, y luego vendrá la parte de recuperar la carga, la plata o demás. Bien, en la misma tónica de pregunta, y tal vez la respuesta sea muy similar, pero te la hago. ¿Cómo van a...? Claro, a partir de lo que no recibieron va a haber un faltante. ¿Cómo solucionan eso? Exactamente, estamos esperando que la gente que nos provee a nosotros, hace muchísimos años, vuelvo a repetir, nos mande otra carga. En teoría, entre mañana y el miércoles viajan y nos traen otra carga. Sofi, te dejamos el cierre a vos. No, bueno, la verdad que es muy completo el testimonio de María de los Ángeles, teniendo en cuenta la gravedad de consumir la carne en ese estado, sobre todo para todas aquellas personas que fueron, como dice María de los Ángeles, se entiende la necesidad, se entiende que la gente buscaba quizás un trozo de carne para alimentarse, pero es perjudicial para su salud, y eso hay que dejarlo en claro, más allá de los incidentes que se produjeron, pero en realidad lo que se evitaba era justamente que alguna persona saliera perjudicada en su salud, y eso es lo más importante de destacar en este sentido. Y agradecerle a María de los Ángeles, y estaremos atentos también a cómo continúan, y seguramente que ya en los próximos días tendrán nuevamente la mercadería. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Buenas noches. Hasta luego.